Y ahora me acompañáis en el coche. Suelta la mochila si quieres, ten cuidado. Esta es mi hermana, Ingrid. A Vilma Concordia le arrancaron todos los dientes. Fue un día al dentista porque tenía una muela picada y el dentista le arrancó esa muela y todos los demás dientes y le puso una dentadura postiza. Así que Vilma dejó de sonreír con 19 años. Vilma es mi bisabuela Cindy, de Sin Dientes. Yo la llamo así cuando me meto en el armario. El caso es que a mí me cruje la mandíbula y yo creo que es porque en el ADN se quedan grabados estos traumas y a mí me cruje. O sea, a mí todas las mañanas me suelta un chasquido que me deja sorda y ciega durante unos segundos. Y de verdad que creo que es porque tengo ahí metida toda la frustración y todo el miedo de mi bisabuela. O sea, lo tengo ahí metido en el hocico. Es que no me caben los dientes en la boca. No me caben. Y me pican las paletas como si me hubiera picado un mosquito. Y es por eso, ¿vale? Es por eso que muerdo las cosas. Una vez, bueno, 2 veces, mordí las copas buenas de mi abuela. La primera vez no me salió bien porque partí la copa en 1000 pedazos, pero la segunda me salió genial y dejé un surco perfecto con la forma de mis paletas. Una es un poco más grande que la otra. El caso es que esa noche, la noche de la segunda copa, escuché a mi tía Erika hablar con mi madre. Ella intentaba mantener la calma debajo de todo el pánico y lo dijo muy bajito, pero le dijo que si no había pensado en llevar a tu hija a un psicólogo. Y mi madre contestó que ¿para qué? Si esto es una chorrada, son cosas de niños. Pero mi madre se equivocó. Mi hermana miente. La que muerde las copas de la abuela Birgitta soy yo. Dame la otra mano. Estamos en la puerta. Si entráis juntas, vale. Os voy a echar gel hidroalcohólico. Esta es mi madre. Mi madre se ha disfrazado de supervioleta para no tener miedo. Pero no le sirve de nada. Tiene mucho miedo. Yo también. ¿Tengo que avanzar más o me quedo aquí? Cuando cierre la puerta podéis abrir.
Los bosques son moradas de osos, lobos, zorros, alces, ciervos. Birgitta lo sabe. Bueno, todo el mundo lo sabe, pero Birgitta lo sabe mejor que nadie porque ella es la presa fácil y sabe que estas bestias no siguen sus normas. Birgitta tiene que ir sola al colegio y el único camino que hay es atravesando el bosque. Por eso ella va muy rápido, muy atenta, en silencio, mirando el suelo. Por si acaso se tropieza con una roca o parte alguna rama. En invierno, la nieve es mucho más alta que ella y cubre las rocas, las copas de los árboles y se crean unas figuras grotescas que se afean todavía más con la luz de la luna. Birgitta cruza este camino cada día, siempre con la vista en el suelo, en silencio. Por la noche no cantan los pájaros. Lo único que se oye es el crujir de sus pisadas sobre la nieve. Es lo único que la acompaña porque los osos hibernan, ¿no? ¿Y los trolls? Los trolls no existen. Pero su hermana le ha dicho que los trolls roban a los niños y los despedazan a bocados y se los comen y con los huesos luego se hacen una sopa. Así que Birgitta camina muy callada, muy concentrada y en silencio, mirando el suelo. Intenta ser invisible, porque lo único que quiere es volver a casa. ¿Qué es eso? Soy invisible. Soy invisible. Birgitta, respira. Tranquila, respira. Soy invisible. Soy invisible. Soy invisible. Soy invisible. Discos dedicados de la radio pusieron una niña, una joven, que también le gustaría el dúo dinámico, era fan del dúo dinámico, dijo que tenía todas las letras del dúo dinámico, de las canciones del dúo dinámico, y a mí me pareció magnífico. Dio la dirección y yo le escribí. Al cabo de unos días, pues entonces el correo no era muy rápido, por lo menos tendría que pasar 3 o 4 semanas. Cuando llego a mi casa me echan una bronca impresionante, mi tía Carmen me decía eso, que me había escrito mi novio una carta y que me decía cosas que eran malísimas, que si era... no me gusta mucho usar las palabras que entonces usaban, que eran bastante duras. Bueno, que si eres una puta, cositas de esas, pero yo tenía 11 años, más de 11 no, 10. Que si los ojos negros, que si Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Esas son canciones del dúo dinámico. Son 2 hombres que cantan canciones. Pero si te llama Lolita, si es que hay una canción que se llama Lolita, total, que yo era una locura. La casa de mis tías era muy grande y era de ladrillo de aquellos antiguos viejos. Y aquello era muy difícil de limpiar. Entonces la fregábamos, era yo quien lo fregaba, como la Cenicienta, y con sacos muy duros, y cortábamos trozos y yo me gastaba hasta 12 sacos partidos fregando de rodillas aquellos suelos. Era tremendo. Y barríamos, no había ni escobas con palos ni cepillos. Con escobas
con escobas bajas, que tenías que estar boca abajo allí, barriendo. Además, el barrer de esos ladrillos era muy complicado. Ahora es todo liso, pero entonces aquellos eran unas líneas abiertas que había que creaban sus propios polvos que se convertían en tierra, total. Era muy dura. Recuerdo una cosa, una anécdota, por eso no se me olvidan las escobas, porque mi tía Rosalía, que estaba chiflada, pues corría detrás de mí cuando algo no le gustaba con una escoba de aquella y me pegaba escobazos con aquellas escobas, riñéndome. Mi niña, esta niña es una puta. Total. Yo no sé si quiero contar más cosas. Había horas agradables en la casa de mis tías. Una de ellas era cuando, por la tarde-noche, sobre todo en invierno, todavía la luz apagada, que solamente había una bombilla ahí arriba. Pero con la luz apagada y un quinqué, mi tía Rosalía sacaba su máquina de hacer cigarrillos y se liaba pum pum a liar cigarrillos, que después deshacía. Y a la noche siguiente otra vez liaba cigarrillos. Entonces yo no lo entendía. Mientras liaba esos cigarrillos, cantaba una canción de San Antonio, de los pajaritos. San Antonio bendito. Esa de los pajaritos de San Antonio. Y yo, era agradable y divertido aquello. Y yo le preguntaba a tita Carmen, ¿por qué hace eso, tita Rosalía? Es que ella, cuando su novio se murió, ella decía un ataque de miserere, que era una peritonitis. Y entonces, como ella todas las noches pelaba la pava con su novio en su casa, allí en la misma casa, que ya era la casa de ella, allí la pelaba pava con su novio, vestido ahí perfecto, y ella le liaba los cigarrillos todas las noches para el día siguiente se los fumaba él. El novio se murió, ella se quedó soltera y seguía haciendo esas cosas. Esas eran mis tías las viejas, Rosalía y Carmen, dos personajes. El padre se fue a la iglesia a oír misa con devoción. Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó. Venid pajarcitos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Mi miedo más profundo es que me da miedo verbalizarlo. Que mi hija le pase algo. Y más específicamente, que muera en un accidente de coche. Y aún más específicamente que esto ocurra antes de que cumpla 10 años. Solo pensarlo ahora y al decirlo me quedo sin respiración. Cuando nació mi hija le pusimos su nombre en homenaje a su tío que había muerto en accidente de coche 20 años atrás. Esto, unido a que mi madre se quedó huérfana de madre con 10 años, ha creado este monstruo que me atormenta cuando le dejo.
La Casa Blanca como la nieve está a la orilla de un río que desemboca en el mar Báltico. Muy al norte, hace mucho frío. Se cubre con una capa de hielo muy frágil que parece caramelo. En esa casa viven los Wiklund. Vilma y John y sus hijos. Margit, que es la mayor, las dos gemelas, Gertrude e Ingrid, Birgitta y el pequeño Nathanael, al que todos llaman Nathan. Un día Nathan salió a jugar solo, cogió su triciclo y se fue, ladera abajo hacia el río. Iba muy rápido y nadie le vio salir. Al tiempo, Vilma empezó a preguntar, ¿dónde está Nathan? ¿Dónde está Nathan? Y las hijas se encogían de hombros y decían, no sé, mamá, no sé. Así que salieron a buscarle y empezaron a gritar su nombre. Todo el pueblo empezó a buscarlo. No aparecía por ninguna parte cuando de pronto alguien gritó, ¡está aquí! El río llega un momento en que se funde con las rocas y el hielo desaparece. Y ahí un hombre con las manos muy grandes sacó el cuerpo azul del niño. Los 14 kilos fueron transportados de mano en mano hasta llegar al regazo de Vilma, que corrió rápido a casa y puso al niño sobre el hornillo de leña. Empezó a abrazarlo y a besarlo para intentar calentarlo. Y estuvo así toda la noche. John, Margit, Gertrude, Ingrid, Birgitta, Vilma, todos esperaban el milagro. A mí me hacía mucha gracia ver a mi abuelo Segovia friéndose allí sus croquetitas en la cocina. Y allí era donde nos contaba siempre las historias de la guerra, mientras se preparaba la cena, que no podía tomar sal y le echaba limón a todo, después de haberlo frito ahí en la sartén, en una cocina muy viejecilla. Y era muy gracioso mi abuelo Segovia. Mi abuelo Segovia siempre contaba historias de la guerra, todo el tiempo. Y llegaron camiones de los zofandos, camiones falangistas, republicanos. Pues mi padre se subió. Él no tenía ideologías políticas, primero porque no tenía edad, 18 años, y por la época, en aquella época pues, tampoco se sabían grandes cosas de nada. Y él se subió en un camión de los falangistas, él y dos amigos suyos. Hicieron una especie de corral de palos en la zona de las Atarazanas, en el Paseo Colón, donde tenía 40 presos a su cargo. Él tenía que estar allí cuidándolo. Estaba solo. Entonces, cuando Franco dio un parte, que emitió un parte por la radio, que ellos todos tenían radio, todos los soldados tenían radio, lógicamente, él dio el parte de la guerra ha terminado. Y ellos querían irse, yo me daba igual que fueran republicanos como que no lo sean. Si la guerra se ha acabado, pues la guerra se ha acabado. Yo abrí las puertas y les dije, venga, todo el mundo a su casa que se acaba la guerra. Y yo me quedé allí. A las 2 horas llegó un capitán de mi bandera a darme una vuelta y a darme órdenes nuevas y me pregunta ¿dónde están los presos? Y yo le digo, los presos ya yo los he soltado para que se vayan, pero se acaba la guerra. Pero bueno, pero ¿cómo se van? No pueden irse los presos
para los presos no se acaba la guerra. Se acaba la guerra para nosotros, que la hemos ganado, pero no para los presos. Y bueno, pues yo he pensado que cuando la guerra se acababa todo el mundo. Y yo lo que he hecho es que ellos se vayan a su casa. Entonces le dijo, Segovia, que te estás buscando un consejo de guerra, vamos a buscar a los presos, con un grupo, y se fueron a buscar presos y desgraciadamente encontraron a todos los presos. Y para él fue bueno porque no le hicieron consejo de guerra, pero los pobres presos no pudieron irse a su casa. El día que me lo contó me dijo, es una de las cosas más malas que me ha pasado en la guerra ha sido esta. Porque cuando tú matas a alguien en el frente que ni lo ves, aun sabiendo que son gente que a lo mejor las conoce, pero no lo estás viendo, pero aquello sí fue muy grave para mí. Era una carta que mi padre había mandado a mi tía Carmen, en la que le decía lo mal que lo estaba pasando, el que tenía mucho frío, que tenía hambre, que tenía piojos, que lo perdonara porque la última vez que fue de permiso él se había portado mal, había estado muy desagradable con ella. Supongo que, bueno, pues que tendrían alguna bronca. Que eso no era culpa de él, que eso era culpa del vino, porque en la guerra allí lo que sí le daban continuamente era vino y que no tenía la culpa de nada de lo que hacía, que la culpa era del vino. De hecho, pues mi padre volvió alcohólico, ¿no? Yo tengo esa carta lógicamente se quedó en el mismo marco y en lugar de estar como está enmarcada de ese modo, pues Cristo Rey está por delante y detrás la carta está metida entre dos cristales para que no se deteriore y que mis hijos, mis nietos sepan que lo que pasó y sobre todo lo que no tiene que nunca que volver a pasar. A mí me da miedo la guerra, porque tú me contaste un día que mi bisabuelo había estado en la guerra. ¿Y qué te dio miedo? ¿Que de lo que yo conté? ¿Recuerdas exactamente qué imaginas? Sí, porque tú decías que la gente mataba a otra gente, entonces... ¿Y hay otras cosas que te den miedo? Bueno, sí. Que me caiga al océano y que me coma un tiburón. ¿Y hay algo que te dé miedo que sea imaginario, un miedo imaginario, algo que no sea una pesadilla, pero que a veces pienses? Sí, que vosotros os vais a morir. Y cuando lo piensas, ¿cómo te lo quitas? Porque yo intento quitarme esos pensamientos cuando los tengo. Pues se me quitan solo cuando juego o algo. Hola, amiga, tranquila. No vas a tener miedo si nosotros estamos contigo. ¡Quita miedo! Tengo miedo. Hola, ¿hay alguien? Por favor, venid. ¿Hay alguien por ahí? Por favor, tengo miedo. Acercaos. Por favor, estoy sola aquí. Tengo miedo. Estamos aquí en directo con Pepe el violador. Antes que nada, Pepe, ¿puedo tutearte? Sí, por favor, tutéame. Oye, Pepe, encantada de conocerte, ¿eh? Pepe, ¿qué tal? Cuéntanos, lleva mucho usted trabajando, tú, ¿llevas mucho en la profesión? Bueno, sí. 20 años, más o menos, 20 años. Bueno, 20 años, eso es muchísimo, Pepe. Sí. Pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaste tú en esto? Bueno, me empezó a enseñar mi padre con alguna que otra visita nocturna, ¿sabes? Pero al final el camino me lo he hecho yo solo. Uno tiene que irse forjando poquito a poquito. No hay un manual de instrucciones para esto, ¿sabes?
Entiendo. Entonces, Pepe, ¿tú te calificas como un autodidacta? Sí. Y Pepe, a ver, tengo curiosidad. Yo he escuchado que tú eres un violador solitario, pero en tantos años de carrera, ¿has trabajado alguna vez en manada, que está muy de moda? ¡Hombre! ¡Oh, está claro! Con tantos años que llevo yo, pues también. Pero ya con las rodillas como las tengo, que estoy viejecillo ya, estoy mayor, pues ya no aguanto estar en una cola con 17 personas esperando ahí para que... Vaya, nos hemos quedado a solas con Juana con miedo. Juana, ¿cómo estás? Tengo mucho miedo, por favor. Juana, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Para quitarte un poquito el miedo. No sé. Cantadme una canción o algo, ¿no? Una canción, sí, una canción. Me gustaría una canción, por favor. Tengo miedo. Cantarme algo. Oh. Divino glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que una vez obraste de hace 8 años. Y cuando nos levantamos por la mañana, las mayores, venga, a desayunar todo el mundo, que nos vamos a pasar el día a casa de abuela Inés. Y a nosotros nos gustaba mucho ir a casa de abuela Inés porque vivía allá arriba, casi en el castillo, y su casa daba a un río que allí le llaman el Puente de Triana. Entonces allí lo pasábamos muy bien. Aquella casa era muy grande al fondo y luego iba bajando hasta llegar al arroyo. Y era una casa muy divertida. Y estaba el primo Antonio, que era muy gracioso y muy loco. Y yo entonces fui a mi casa, como estaba enfrente, entré en casa de mi madre, en mi casa, y fui hasta el fondo al dormitorio a decirle a mi madre que me iba a casa de abuela Inés. Y efectivamente llegué, mi madre estaba acostada como si estuviese durmiendo, pero mi madre es que siempre estaba en la cama porque estaba enferma. Y le dije, mamá, que nos vamos a casa de abuela Inés a pasar el día a jugar con el primo Antonio. Yo tenía 8 años, aún no los había cumplido. Nos fuimos. Entonces pasamos el día en la casa. Ahora ya a posteriori recuerdo cosas como que tita Inés y tita Isabela se pasaron todo el día llorando por aquí y por allá, sentadas en una butaca, nosotras todas jugando, yendo hasta el arroyo y subiendo del arroyo y bajando. Y bueno, ya por la tarde-noche volvimos, y cuando volvimos, pues llegamos a casa de abuela Ana, pero yo a mi casa no. Y yo, no sé, recuerdo que entonces mi padre me recogió de casa de abuela Ana y dijo, venga, que nos vamos, ven. Y yo, vamos a ver, mamá. No, vamos a ir, que te voy a comprar sultanas, porque a mí me gustaban mucho las sultanas. Y había allí una confitería de Rufo que hacía una sultana exquisita. Vamos a ir a Rufo y vamos a comprar sultanas y después vamos a ir a casa de las titas. Y yo con las sultanas se me quitó el disgusto y nos subimos para arriba y llegué a casa de tita Carmen y tita Rosalía y yo me senté en la mesa camilla aquella y aquella luz triste de la bombilla y me dio mi padre un libro de las fábulas de Samaniego. O sea, se me iban cayendo lágrimas encima del libro que se iba mojando. Y ahí estaba mi tía Carmen, mi tía Rosalía, mi padre y uno de los sopones. Uno de los sopones eran aquellos 2 tíos solterones, el más bruto de los 2. Pues también estaba allí, que sería la hora de cenar. Ellos iban allí nada más que a comer, dormían en su casa. Y yo nunca más volví a mi casa.